Este 2016 se cumplen 100 años de la hazaña del piloto Pardo. Luis Pardo Villalón, a cargo de una tripulación pequeña en las Campavillas Yelcho, llega hasta la isla Elefante pasando por las aguas del mar de Drake, muy difíciles condiciones, muy tormentosas aguas para llegar a rescatar a la expedición inglesa de Ernest Shackleton. De eso se ha hablado durante este año, se ha recordado esa historia y nosotros hemos querido profundizar un poco más en la historia de este personaje nacional a través de una conversación con un escritor que en los últimos años ha sacado en Chile 2 libros ya acerca de esas historias que no se cuentan normalmente en la historia de Chile y que humanizan más a nuestros personajes. Me refiero a Jorge Baradit. Conversamos con él aquí en la Plaza de Armas de Punta Arenas y los invito a escuchar esta entrevista. De alguna manera saltaste a la fama nacional a propósito de tu primer libro que tengo aquí en mi mano, Historia Secreta de Chile. Hablando acerca de la historia que nos enseñan en el colegio de una manera, podríamos decir, un poco atractiva, tal vez, que queda poco en la memoria, porque parece que estuviéramos conociendo una historia ajena. Y personas que no gustaban de la historia de repente se pusieron a leer tus libros. Que este es el primero de 2, como me comentabas recién. Sí, claro. Y vienes a hablar aquí de Piloto Pardo, ¿cierto? Este personaje que viene de la Armada y que se hizo conocido a propósito del rescate de Shackleton en la Antártica. ¿Qué es lo que tú le vas a contar a la comunidad que no sepa respecto de este personaje? Yo creo que el problema, como comentábamos también recién, más que la investigación o descubrir tal o cual secreto, es la manera como se le comunica a la gente. La historia desde hace ya más de un siglo que está embarcada en un deseo de convertirse o utilizar las herramientas de la ciencia. Y para ello necesita distanciarse, ¿no? Es básico en el método científico tomar distancia del objeto de estudio, y en ese tomar distancia también se toma distancia emocional. Y la historia a veces termina convertida en un cúmulo de datos, cifras, procesos de pronto poco atractivos. No porque todo tenga que ser entretenido y atractivo, pero sí la emocionalidad es un vehículo que genera vínculo, ¿no? Entonces, más allá de si algo es secreto, oculto o carga todo este morbo de lo que parece que está escondido por alguna razón extraña, ¿no? Es trazar o establecer este vínculo entre los hechos de nuestra historia y la gente como nosotros, la gente común como nosotros. Entonces, cuando hablemos del piloto Pardo, más que hablar de términos vacíos como honor, lealtad, cuestiones que hoy día se aparecen en las placas de bronce y que en realidad deben tener significado quizás para un grupo de personas nomás en este país, tratar de entender qué significa el heroísmo. No es esa palabra tampoco rimbombante que casi siempre termina en un tipo muerto, ¿no? Por la patria o por algún valor, no. El heroísmo del deber bien cumplido, de la valentía de una persona que no era originalmente o no estaba dentro de los límites de la Armada, sino que era un pilotín, había estudiado para pilotín, y era un personaje periférico de las actividades de la Armada, no era un gran capitán de fragata en alguna misión heroica, sino era alguien que estaba en el lugar preciso, en el momento apropiado, y que siendo una persona bastante común, normal, como el papá de un amigo, toma en sus manos la responsabilidad y es capaz de convertirse de alguna manera en un héroe. Es mucho más interesante la idea de un héroe cotidiano, de alguien común que es capaz de hacer algo extraordinario en situaciones extraordinarias, que un iluminado bajado de los cielos, ¿no? Entonces este piloto Pardo, más allá de palabras vacías y discursos rimbombantes, es una persona común, un chileno bien educado, bien parado, que es capaz de hacer algo extraordinario, ¿no? Y por razones no tampoco rimbombantes, sino muy sencillas, y no por ello menos grandes, por razones humanitarias, ¿no? Él no lo hace aunque se declara de alguna manera, sino él no lo hace por la gloria del país y su bandera y todos esos discursos medios vacíos.
Él lo hace porque hay unas personas que necesitan de su ayuda, su institución se lo encarga y él lo asume como un deber propio, como ser humano, antes que cualquier otra cosa. ¿Cómo relatas tú la historia entonces de Piloto Pardo? Lo que pasa es que hay una falsa disputa ahí, ¿eh? Yo entiendo que uno quisiera ver por encima de Shackleton al Piloto Pardo. A mí me parece que sin Shackleton la hazaña del Piloto Pardo tampoco habría llegado a ningún lado, entonces se complementan. No es uno por sobre el otro, ni el otro por sobre el uno, y que alguien... Sí, claro, Shackleton y seguramente el Imperio, más allá de una conspiración oscura, al Imperio, cuando un elefante como es el Imperio es ayudado a lo mejor por un ratoncito, como éramos nosotros en esa época, por alguien bastante menor, en tamaño y en envergadura, quizás termina olvidándolo, ¿no? También puede ser que no quiere verse ayudado por este animal más chiquitito, ¿te fijáis? Pero lo que yo creo es que más allá de las disputas entre un imperio y una república pequeña del fin del mundo, esto es la relación entre dos hombres que se ayudan. Y si el Piloto Pardo no es lo suficientemente reconocido en el extranjero, la verdad a mí me da exactamente lo mismo. A mí me encanta que se estén haciendo estos homenajes, que se esté hablando del Piloto Pardo y que se esté rescatando esta figura, porque estamos además muy aburridos de milicos que ganan guerras y que andan con sus espadas matando gente. Tener como héroe y como figura a imitar a un marino que por razones humanitarias va y rescata a civiles en una situación atroz, me parece mucho más rescatable que andarle disparando a los vecinos. Aparte de eso, ¿qué otro factor crees tú que hace que en lo que hizo Piloto Pardo sea una hazaña? Bueno, yo creo que eso está súper claro. Él va en un barco, se dice en un barco de metal, ¿no? A un lugar donde no van los barcos de metal, van los barcos de madera. Él va en condiciones bastante precarias, además. La Yelcho no tenía calefacción, no tenía tampoco telecomunicaciones. Él partió en una dirección y no se supo más de él hasta que no regresó. En un mar, atravesando el mar de Drake y adentrándose en la Antártica, en territorios que aún no estaban del todo explorados. Entonces, es efectivamente un marino en un barco pequeñito, adentrándose en el corazón de las tinieblas, ¿no? Como citando a Conrad, y regresando de una forma del infierno, un infierno frío, un infierno helado, que es la Antártica, con altas posibilidades de no haber regresado. La hazaña del Piloto Pardo es la de una persona sencilla, honesta, esos chilenos sencillos y honestos de antes, algo que hemos perdido mucho, tranquilos, que tienen sentido de la responsabilidad y del deber y de la colaboración. Algo que ocurre mucho en las regiones extremas de nuestro país, en el norte, en el extremo norte y en el extremo sur, las distintas instituciones, carabineros, las municipalidades o las Fuerzas Armadas, tienen una relación bastante más estrecha con la comunidad que en el resto del país. Colaboran, se ayudan, son parte de las dinámicas sociales. Entonces me parece que eso es lo destacable. Un uniformado que va en ayuda, en un compromiso de varias formas, un compromiso con la ciencia, porque la expedición de Shackleton era de alguna manera científica, un compromiso con la humanidad, porque está rescatando personas que están abandonadas en una situación espantosa, y un compromiso también con él mismo y con su comunidad, con Punta Arenas, con Chile, con su familia. Él los menciona a todos en sus mensajes. En la carta que le manda a su papá, cuando habla sobre Punta Arenas, él se siente, cosa que nos pasa mucho a los chilenos, en esta condición medio insular, cuando salimos de esta condición, cuando salimos de esta ínsula que es Chile, sentimos que representamos al resto del país, ¿no? Entonces yo tengo la impresión que él también siente ese peso sobre sus espaldas y lo hace de manera fantástica. ¿Él recibe una orden? Sí, no. Yo creo que ahí tampoco eso es tan relevante. Es como cuando uno discute si Pratt saltó por convicción o por sorpresa, o si se cayó. No tiene ningún sentido. Hay un gesto que se hace,
que podría no haberse realizado, o que podría haberse realizado mal, o que podría haberse realizado a media, del que podría haber renunciado, a mitad de camino se podría haber devuelto porque las condiciones no estaban dadas. Hay un montón de posibilidades. El punto y lo relevante es que él llega hasta Isla Elefante en una acción temeraria, en condiciones muy adversas, donde habían fallado ya varios, y realiza este rescate. Nosotros podríamos perfectamente hoy día no estar hablando de nadie. Estaríamos recordando quizás la tragedia del piloto Pardo. Sin embargo, estamos recordando este acto maravilloso de humanidad por encima de todo. Pero no le resta valor saber si fue a propósito de una orden o no. No, yo creo que no le resta, como tú dices. ¿Fue o no? No le resta valor. Fue entonces una orden que vino de... Lo que pasa es que él tenía superiores. Y claro, lo que pasa es que hay muchas historias. También hay otra historia que habla de la relación masona, ¿no? Entre Shackleton y el piloto Pardo. Yo me quedo con eso, con que él lo hace, toma este cargo a fondo y regresa con la misión cumplida. ¿Y qué se sabe de los que venían a su cargo? Que tenían que ir nomás y acatar, aunque no fueran igual de valientes. Yo creo que las tripulaciones, una de las cosas positivas que siempre tiene, o uno de los aspectos bonitos que tiene la vida militar, es esa compenetración que existe entre subordinados y jefes. Yo tengo la impresión, me da toda la idea que, mira, me da toda la idea que su tripulación estaba en la misma, estaba muy a caballo de esta situación, con toda la intención de colaborar. Y los perros te quieren. Sí, mire, me quiso. Perro magallánico. Y que estaban todos embarcados en lo mismo. Sí, estaban todos en lo mismo. Oye, ¿cómo haces tú tus investigaciones? Bueno, no son estrictas, no es que todos los capítulos o todos los eventos que yo investigo se realicen de la misma manera. Hay algunos donde hay mucha bibliografía. Esto no es un Historia Secreta de Chile no es un libro historiográfico, no es un libro que responda a los estándares de los libros historiográficos académicos. Es un libro de divulgación y es un libro que a veces en algunos capítulos utiliza solamente bibliografía de otros historiadores que están plenamente identificados en su bibliografía atrás, y hay otros donde sí acudo a fuentes primarias o fuentes de otro orden, ¿no? Hemerotecas, documentos originales, pero es variado. Como no es un libro estrictamente académico, tiene libertades. Ahora, hablábamos antes de comenzar esta entrevista acerca de los problemas que tienen de alguna manera la divulgación de la historia a nivel nacional. Sí. Y de lo bueno que fue, digamos, el que apareciera tu libro con un formato que es más amigable porque las historias van separadas. Uno podría, por ejemplo, optar por leer algunas y no otras. Sí, claro. Porque se acaban en sí mismas, digamos. Sí, claro. Te cuentan cosas que humanizan al personaje. Y tienen una redacción de la historia más dinámica de lo que uno puede ver en los libros, como dices tú, que están desemocionalizados y te entregan el puro dato. ¿Hay un tema de que Descartes todavía sigue influyendo demasiado? ¿O sea, hay también una poca priorización de la importancia que tiene el escribir la investigación que tú estás desarrollando en historia? A ver, yo no puedo dar una opinión porque yo no soy académico, yo soy escritor y es desde ese punto de vista desde donde escribí yo estos relatos. Pero sí te puedo ser intermediario de algunos comentarios que me han hecho. Y uno de esos comentarios es que en Chile estaríamos un poquitito atrás con respecto a otros países donde sí se consideran las historias menores, donde sí se considera eso que acá se le llama despectivamente farándula o despectivamente anécdotas, ¿no? Que vendrían a complementar con profundidad y aspectos de la historia y vienen a iluminar aspectos de la historia que son importantes. Yo creo que no es responsabilidad de los historiadores, pero sí de los divulgadores, ser capaces de llegar a los lectores de manera apropiada. Un historiador, cuando está desarrollando un libro académico, está
involucrado con datos, está involucrado con su investigación y no tiene que responderle a nadie más. Pero cuando quiere que eso sea conocido por el resto del país, tiene que comunicarlo de una manera que sea apropiada y comprensible para el resto. Es decir, tiene que ponerse en los zapatos del lector, tiene que orientarlo hacia el lector, tiene que modificar su lenguaje, modificar sus estructuras y sus maneras de comunicarse, porque ese es el nuevo desafío. ¿Y por qué no está comunicarse. Tampoco en su formación, entonces? Ahí tampoco podría darte una opinión estricta, pero a mí me da la impresión que narrativamente hay algunos detalles, ¿no? Hay cosas que se podrían mejorar, que es justamente lo que entrega Historia Secreta de Chile. Yo lo escribo desde la narración. Cuando yo comienzo a redactar estos relatos, los imagino casi desde lo oral, como un sobreviviente de la catástrofe del Dresden le contaría a sus nietos la historia, como el hijo de Arturo Prat le contaría a su gente lo que vivió el papá como espiritista. Es desde lo emocional, sin duda, porque querámoslo o no, lo épico, lo emocional, es el lenguaje más transversal de la sociedad, es el lenguaje de la gente, no el lenguaje técnico. ¿Y esta palabra escrita de nuestra historia, qué tanto influye, crees tú, en la historia que viene? Por supuesto que influye, porque mientras no sepamos quiénes fuimos realmente, no vamos a saber quiénes somos. Y si no sabemos quiénes realmente somos, difícil vamos a poder decidir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos para el futuro. Hay que darle la importancia que tiene a Historia Secreta de Chile. Historia Secreta de Chile no es un libro historiográfico, técnico, académico, es un libro que busca que la gente abrace su propia historia, que se conecte con sus personajes, también, ojo, con esos mundos invisibilizados también por alguna parte de la historia, como los movimientos obreros, como los profesores, los indigentes o las mujeres. Te fijas que son áreas o personajes que están súper invisibilizados, o esos seres B o esas situaciones B no consideradas, que también pueden arrojar luces. Entonces, mientras más datos, mientras más personas abracen, se sientan ligadas a la historia de su país, van a haber más personas interesadas en dar ese otro paso, que es desde ahí buscar lo técnico, buscar lo profundo y hacer crecer esta memoria colectiva que es la historia de cualquier país. Te lo pregunto porque el lenguaje construye realidad y sí, claro. Cómo nos contemos nuestra historia también va a, de alguna manera, señalar el rumbo por el que vamos a seguir. No sé, por ejemplo, si desde la historia se puede hacer un aporte respecto de la visión centralista que tiene este país. Sí, claro. Y en vez de replicar esta terminología que todo el mundo dice, incluso gente de otras regiones de la no metropolitana que dice en regiones, como sí, claro. si la metropolitana no fuera una región, sí, claro. como si fuera superior y porque es la capital. Entonces eso yo creo que es un lenguaje que alimenta nuestro centralismo y no colabora con los cambios. O sea, claro, todo. Una de la decisión de escribir esta saga también es política. Y ahí entra algo que yo tengo súper claro. Esto es un punto de vista. Yo no estoy tratando de descubrir una verdad. Estoy tratando de entregar una forma de las verdades posibles. Y esa no es ni más ni menos que la mía, como narrador y como ciudadano político. Y como porteño, como habitante de Valparaíso y también como habitante de Santiago. Llevo 20 años viviendo en Santiago. También tengo una intención en ese sentido. Hay muchos temas pendientes en este país, ni más ni menos que la construcción de una república real, la construcción de una democracia real, la inclusión y la autonomía de las regiones, la inclusión de aspectos de nuestra historia que parecen estar relegados, como estas anécdotas y farandulillas que se comentan despectivamente, o la inclusión de los invisibilizados. Y esto es, creo yo, exclusivamente no por una decisión académica, no por una tesis personal, sino por una vivencia simplemente. Yo soy hijo de la lucha por la democracia y la lucha contra el abuso de la autoridad y la lucha contra la mentira y la lucha contra la invisibilización. Me molesta mucho que
se siga considerando, por ejemplo, a Luis Emilio Recabarren o a los movimientos obreros como parte de la historia del Partido Comunista, cuando debería estar incorporado a la historia de Chile a secas, ¿no? De una manera más protagónica. Todo esto en el ámbito de la percepción general, porque por supuesto que hay historiadores que lo han investigado de esa manera, yo siempre lo hablo desde esa perspectiva, de la percepción general. Entonces, claro que hay una declaración política de mi parte como escritor y como ciudadano interesado en la historia en estos libros. ¿Te gustaría que hubiera más puntos de vista reflejados en libros? Es que eso es justo lo que yo digo. Hay que entender que la historia es un punto de vista y que lo que uno debería hacer por seriedad, y no solo por seriedad, sino por sentido común, es recibir distintos puntos de vista para armarse con espíritu crítico algo parecido a una verdad objetiva, muy entre comillas, sobre nuestra historia. ¿Pero te parece que hemos tenido pocos puntos de vista? Yo creo que sí, por lo menos aquí hay que hacer un distingo contra esa acusación que un grupo de historiadores me hizo, ¿no? Yo no creo que los historiadores estén ocultando algo, yo no creo que son ellos los que no han investigado tal o cual cosa, eso de más está decirlo, no es así. Lo que sí creo es que eso a lo que llamamos historia, a lo que la gente común y corriente ha tenido acceso, que no es una historia oficial porque no hay una oficina donde se está diseñando conspiranoicamente una historia oficial, sino es el resultado de lo que el Estado decide que hay que enseñar en los colegios, donde hay decisiones políticas sin duda, los acuerdos y los consensos para no pisar callos, las decisiones de grupos de poder que tienen acceso a los medios, toda esa conjunción ha producido algo a lo que le llamamos historia. Y la gente común, como yo, y esa historia, claro, carece de puntos de vista, es muy, primero, patriarcal, pareciera que solamente hombres han construido la historia de Chile, pareciera que solamente 20 milicos con charretera la han fabricado, 20 presidentes, ninguna mujer. Parece que los mapuches no hubieran, los indígenas en general hubieran existido. De hecho hay historiadores que plantean que los mapuches no existieron, ¿no? ¿Te fijas? A este nivel. Los mismos que dicen que lo que ocurrió en la Araucanía fue una pacificación, los que dicen que lo que ocurrió con los Selknam fue una extinción, como si se hubieran muerto solos. Hay una forma de la historia oficial, muy entre comillas, que carece de distintos puntos de vista y que carece de cierta profundidad en muchos aspectos. Sí, yo de eso no tengo duda, porque yo lo viví. Mis amigos y la gente que yo conozco lo han vivido. No me van a decir a mí que no. Ahora que llegó nuevamente el perrito. Nuestro amigo. Mi pregunta final. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Va a un tercer libro? Sí, pues. Siempre fueron tres, ¿eh? Primero rojo, el segundo azul y por supuesto el tercero blanco. Ven para acá. La estrella. Claro. El último va a ser blanco. Y la idea es justamente centrarse en los personajes y en los grupos y movimientos invisibilizados, ¿no? Hasta la gente de 25, 30 años recibió una historia en el colegio, de 25 años para arriba, recibió una forma de historia en la escuela, donde no existía la matanza de obreros de la Escuela Santa María, donde jamás se supo que convirtieron y abusaron de la población de Rapa Nui, quitándole las tierras, relegándolos a una esquina, convirtiendo su territorio en leprosario. No saben que han habido consecutivas masacres de trabajadores y que el Estado ha sido muy violento para reprimir y mantener un orden propicio para las inversiones, ¿no? para el comercio en Chile. Hay muchos grupos, los pardos, los mestizos, los negros, ¿no? que han sido invisibilizados, las mujeres también, que encuentro, por lo menos a mí, se me hace muy importante rescatar. No porque, y aquí hay algo clave, no porque yo sea alguien importante, si esto es una decisión de escritor, es otro tema el que haya tenido éxito o no. Esto es una agenda personal. No es culpa mía que, esto tampoco es un disclaimer, pero no es culpa mía que haya tenido eco. Esto no se hizo con ese objetivo. Esto es un libro, una serie de 3 libros desarrollados por un escritor con interés en la historia, que escribe crónicas de base histórica con una agenda de ciudadano político personal. ¿Okay? Si encontró eco,
Bueno, Capaz algo, que es por lo mismo. algo habrá ahí, algo hay ahí entonces. Eso. Como en esta entrevista. Muchas gracias. Ya, porque estoy súper bien. Chao, chao.